Seguimos en vivo y en directo, TN Contigo, el matinal para toda la familia, 11:15 TN. Así es, Patito. Fue un muy buen asunto de la oración, ¿eh? Me ¿Te gustó? Sí. ¿Vas a ir a ver Cuarto de Guerra? Voy a ir ¿O ya la viste? voy al cuarto y después hago una guerra. ¿Qué tipo de guerra? Espero que sea espiritual de lo que estás hablando, ¿verdad? Sí, por supuesto, espiritual. Ah, ya, bueno. Viste que estábamos hablando del buen humor Claro, precisamente porque Marcos Antonio Orellana, nuestro invitado Así que es. nos habla de economía con sabiduría, también manda esos mensajitos. Sí, un mensaje muy lindo, nos llegó al esta aire. mañana muy temprano. Al Bueno, corazón, ¿Cómo estás? Muy buenos bienvenido. días. Muy bien, muchas gracias. Y la economía tiene mucho que ver con eso, con el estado de ánimo. O sea, Claro, fíjense ¿verdad? que de alguna manera como enfrentemos el día, va a ser como también enfrentamos nuestra economía. Sale verso, ¿ah? Como enfrentemos el día va a ser serio? como enfrentemos nuestra economía. Oh. ¿Por qué? Porque en base a nuestro estado de ánimo vamos marcando de alguna manera los hechos, como lo decíamos la semana pasada. Alguien lo comentó y a mí me ha pasado habitualmente. Yo vengo llegando, me estacioné en la universidad hace poquito y no había ni un estacionamiento. Sin embargo, quedaba uno. ¿Y? ¿A quién esperaba? A ti. A mí. Y la verdad es que no es primera vez que me sucede porque a pesar de las dificultades, le decía que mi esposa le mando un saludo cariñoso, está un poquito delicada de salud, pero a pesar de las dificultades uno se enfrenta todos los días con la decisión de tomar el día bien o tomar el día mal. O está lloviendo y qué lata que está lloviendo, o qué rico que llueva por todos los beneficios que puede traer, limpia el aire, trae un montón de perjuicios esta lluvia, sobre todo en este tiempo no es solamente mata pajaritos, sino que dicen que también es mata pajarones, ¿cierto? Que salen sin paraguas, pero efectivamente genera muchos problemas a nuestra agricultura. Pero por otro lado tenemos la ventaja de tener un aire limpio como nunca lo hemos tenido, a pesar de que debiéramos tener aire limpio hace rato, producto de que estamos en el mes de octubre. Se nos cambió el clima. Sí, se nos pero cambió no el sé clima. si se nos cambió o que hace muchos años, 7 años, a menos que no ocurría este fenómeno. Sí. Acuérdate, hace 7 años incluso nevó en esta fecha, Sí, acá en Santiago, sí. hasta Mapocho. Exactamente. Acá en Santiago. Claro, que es extraordinario lo que ha venido ocurriendo semana a semana, que efectivamente el clima se ha ido enrareciendo. Ahora, no sé si será un augurio o una mezcla del clima enrarecido que tenemos en el país y lo que está ocurriendo en el mundo a nivel económico. Eso sí. Y es un poco lo que les traía hoy día y les comentaba en la entrada, ¿cierto?, de que no tengo muy buenas noticias respecto del mundo económico. Ya teníamos malas noticias en Sí. Chile, ¿ya? La verdad es que nuestra economía está creciendo poco, se genera una especie de suerte de baja de crecimiento para el año 2016. Se augura un año un poquito más difícil en la recaudación tributaria del 2016, el 2017 e incluso el 2018. Ya hay proyecciones para el 2018 con una baja, ¿cierto?, en la recaudación tributaria. Pero eso tiene que ver también con la mayor educación que tiene nuestra población. Fíjense que hemos dicho varias veces en estas cámaras, en estos micrófonos, que efectivamente la población no se educa mucho en cuanto a su condición económica. Sin embargo, estudios modernos y estudios recientes, ¿cierto?, tanto a nivel gubernamental como a nivel de universidad, hablan de que efectivamente la gente se está preocupando más y se está ocupando más ¿De la economía? de la economía. ¿Y qué ¿ya? crees tú que ha provocado el despertar de la conciencia Mira, económica? yo creo algo muy particular, Ya. tal como lo decía Henry Ford en su momento, digamos, las crisis nos ayudan para poder levantarnos con más fuerza. Claro. O sea, yo creo que si no hay crisis en nuestras vidas, o como dice la Sana Escritura, ¿cierto? La prueba de la fe produce prueba- paciencia. Exactamente, y de alguna manera pasar por el desierto nos ayuda a poder llegar a esa tierra prometida un poquito más preparado. O sea, yo creo que nuestro país ha tenido décadas de crecimiento sostenido y eso también se condice con un tema que voy a dejar planteado hoy día, no lo vamos a alcanzar a tocar, pero que nos convierte como sociedad en un país cada vez más individualista. Oye, Fíjese algo fundamental. Fíjate que hay un estudio de la Universidad de Sussex, que es una universidad localizada en Falmer, a 4 millas de Brighton, en Reino Unido, que dice que nuestro país es segundo a nivel mundial en individualismo. ¿Quién es el primero? Solo nos gana Estados Unidos. Solo nos gana Estados Imagínate, Unidos. de un total de 36 países que se hizo un estudio. ¿Podrías definir un poquito individualismo para Fíjate, saber yo- bien de qué nos están acusando? A ver, Antes de... te lo voy a Bueno, explicar, yo te recuerda lo voy a que el tema de hoy... Echa para allá, echa para allá. Mira, vamos a hablar de individualismo, vamos, así que, vamos. perdón. Y usted no me invite, ¿no? Bueno, fíjate que individualista tiene que ver un poco con
concepción del mundo moderno, de las redes sociales, que nos hacen mucho menos sociables desde el punto de vista de la comunidad. Y también lo que ocurre, y volviendo un poco a tu pregunta, también lo que ocurre a nivel de comunidad. Fíjense que nos pasa algo bien particular hoy día, que no reaccionamos en nuestro barrio hasta que no nos roban en nuestra propia casa, no nos toca a nosotros. A mí me parece genial, hay una figura, y si el señor director la puede encontrar por ahí en Google, ¿cierto? En Google Image, hay una figura que es genial, que habla justamente de este individualismo, donde aparece este señor en una bicicleta, solito, ¿cierto? Por un camino, con su maletín y viviendo su propia vida. Y hay otra que habla de una manera bien particular que es un bote, donde aparece el bote hundiéndose de la mitad hacia abajo y dos tipos trabajando muy fuerte y los otros dos tipos en la parte de arriba diciendo menos mal que el hoyo no está de nuestro lado. Sin saber que se van a hundir todos. Claro, finalmente se van a hundir todos. Entonces, pensando en eso, las malas noticias que les traigo es que Estados Unidos por primera vez, lo digo en estas cámaras y probablemente se viralice pronto en la prensa, como lo hemos dicho, Estados Unidos por primera vez anuncia, fanfarria. Estados Unidos por primera vez anuncia una probabilidad de recesión en Norteamérica. Ay, Dios mío. Fíjate, algo que es gravísimo, porque yo siempre lo he dicho en estas cámaras, Estados Unidos es el creador, la tierra del tío Sam, ¿cierto? La tierra del McDonald's, la tierra de estas grandes compañías, Microsoft, Apple, etcétera, ¿cierto? Todas las grandes compañías, es el creador un poco de la teoría económica. Entonces, si nosotros tenemos a nuestro gurú de la economía en una etapa, al papá de la economía, ¿cierto? En una etapa de recesión, quiere decir que estamos en un problema. Recordemos, para los que no se recuerdan, que la crisis subprime, que nos tocó a nosotros por ahí, a mediados del 2009, se gesta en el 2007, nace en Estados Unidos, y lo voy a explicar en manzanitas muy rápido, muy sencillo. Nace porque Estados Unidos lo que quiere, y lo que está sucediendo en Chile, que lo voy a decir rápidamente, no quiere tener un problema en su economía, ¿cierto? Y su economía empieza a generar problemas en la medida que el sector construcción no construye. Recordemos eso, que es fundamental. El problema en la economía de Estados Unidos, no sé si nació ahí, pero se notó en el tema inmobiliario. Así es. En esta ocasión, ¿dónde nace, surge, Bueno, dónde se va a manifestar? eso es lo que quiero explicar. Estados Unidos en ese momento comienza con un problema serio de falta de construcción. Ya. Y recordemos, lo hemos dicho varias veces y lo vamos a volver a recordar para nuestros televidentes, ¿cierto? Que en la medida que un país no construye, en la medida que un país, su sector construcción no empieza a generar empleo, obviamente ese país se ve mermado. Es por eso que China hoy día está con problemas. China está en un proceso también de ralentización o de lentitud de su economía, diciéndolo en buen castellano. Entonces, a Estados Unidos le pasa algo parecido en el año 2007, donde su construcción empieza a mermar. Ellos lo que hacen es decir, ¿saben qué? Otorguémosle crédito a cuanta persona se nos ocurra para que puedan comprar casa, y empiezan a crear un paquete de opciones de crédito para los usuarios, para las personas que no tenían acceso. Los que se les conoció con el nombre de los ninjas, no por los ninjas, sino que los ninjas, que eran no income, no ingresos, no jobs, no trabajo y no asset, no activos. Se les conoció con el nombre de los ninjas. No income, no jobs, no asset. No tenían ingresos, no tenían trabajo y no tenían activos. Y a esas personas se les otorgó crédito, claro. A esa persona se les otorgó crédito para comprar propiedades. Tiró la economía norteamericana para arriba, pero Estados Unidos inmediatamente se dio cuenta que esas personas no iban a pagar, empaquetó esas deudas muy inteligentemente y se las vendió a gran parte de Europa, a los bancos europeos, que se las compraron tranquilamente, con mucha alegría, y generó la crisis en Europa. Eso nos rebotó a nosotros el año 2009 y nos generó el problema que la verdad es que nosotros estábamos bastante bien porque teníamos un respaldo económico bastante fuerte, pero poco a poco se fue deteriorando nuestra economía. ¿Qué es lo que sucede hoy día? Estados Unidos no depende de la economía mundial, por el contrario, es la economía mundial que depende de Estados Unidos, porque depende principalmente de su consumo interno, ¿ya? O sea, prácticamente 2/3 de su Producto Interno Bruto es por el consumo interno. Y la gente, tal como lo dije hace un rato atrás, ha aprendido a mesurarse, ha aprendido a no ser tan consumista. Parece que están escuchando este programa, parece que lo están viendo, y no están siendo tan consumistas como antes, se están informando. Hoy día uno pregunta en la calle a una persona común y corriente y le dice qué es lo que es el CAE, y ya tiene relativamente idea de lo que significa, que es el costo anual equivalente y que incluye todos los costos de un crédito.
no se quiere endeudar, no está consumiendo más allá de su frontera normal de ingreso, a pesar de que efectivamente seguimos con un consumo bastante alto en nuestra población. Entonces yo diría que hoy día lo que le está afectando a Estados Unidos es el consumo interno por un lado, y por otro lado que de alguna u otra manera la economía mundial igual le está afectando. O sea, no es una potencia mundial, ¿cierto?, que dependa mucho de las importaciones, Pero no se pero puede sí sustraer de depende la de las exportaciones que realiza, principalmente tecnología, principalmente, aparte del petróleo que se vende en el mundo, es norteamericano, Así es, digámoslo claro. con sus letras, digamos. O sea, el Golfo de México, muy mexicano será, Claro, pero tiene intereses norteamericanos Marcos, muy fuertes. A ver, toda esta realidad norteamericana que tú has explicado, pero excelentemente bien, ¿me la podrías traducir a la señora que nos chino, está por mirando? ejemplo, y al Y el mandarín. mandarín, por favor. Ya, no. A manzanita, para la señora que nos está mirando, Mira, que ya entendió que se va a afectar su economía porque Estados Unidos le va a dar gripe, ya le va a dar pulmonía. ¿Cuáles son las medidas que debe tomar para que esto no le cómo afecte tanto? Muy bien, querida. Como se acuña normalmente, y lo ha venido diciendo la autoridad, y hablan de la famosa señora Juanita, ¿cierto? Eso. Le vamos a hablar a la señora Doña Juanita. Juanita, como usted ahora. Señora Juanita, lo que tiene que hacer hoy día, y seguramente la señora Juanita que me está escuchando en casa, es una persona que nació en la década del 60 o el 70 o un poquito más joven, pero aprendió y vivió la famosa crisis de los años 80 en nuestro país, en donde se hablaba mucho de apretarse el cinturón, Claro. de correrle un poquitito al cinturón, un hoyito, ¿cierto?, para apretarse el cinturón. Es justamente lo que hay que hacer cuando nos enfrentamos a economías de guerra. Recuerda lo que dijo el ministro de Hacienda. No estamos viviendo vacas flacas, ni tampoco estamos viviendo vacas gordas, estamos en vacas light. ¿Ah? Es decir, lo que quiere decir es que tenemos que aprovechar un poco lo poco que tenemos para guardarlo para las posibles vacas flacas que se vienen. Y en estas vacas light tenemos que hacer dieta. ¿En qué consiste esta dieta? Y por eso que es importante entender cómo consumir de manera inteligente en estos tiempos de crisis. Y la mujer sabe de dieta. Exactamente, es bueno, nuestro idioma. absolutamente. Y no tan solo eso, sino que también se dice, en términos generales, que es una buena administrador del hogar también. O sea, Así es. muchas cosas, lo dijimos la semana pasada, Patito, ¿te recuerdas? Así de es. que Alan Greenspan, este gurú de la economía norteamericana, iba a las casas de los ricos, ¿cierto? Y escarbaba la basura para saber qué es lo que estaban consumiendo, y en base a eso generaba políticas de tipo económica. Bueno, algo parecido tiene que hacer usted. No salga a escarbar la basura. No, por supuesto. Pero lo que tiene que hacer es pensar en qué cosas está consumiendo y qué le están generando un mayor gasto dentro de su presupuesto. Hoy día, lamentablemente, una situación que nos está pegando fuerte, más aún con esta lluvia, efectivamente estamos teniendo mucha alza en los precios de los alimentos. Eso es lo que nos está pegando más fuerte. E incluso podríamos decir que hasta el petróleo ha caído un poquito. Mira. Así que bienvenido sea la caída de los commodities en el mundo. Por otro lado, no nos afecta a nosotros, sí nos afecta a nosotros la caída de los commodities porque nuestro cobre también ha caído. Sin embargo, en el hogar lo que tenemos que hacer es tratar de consumir aquellos productos que sean más baratos. Haga como hace mi querida esposa, que es una economista en potencia. Cuando ve que la betarraga está más cara, se cambia, ¿cierto?, a la coliflor. Cuando ve que la coliflor está más cara, ¿cierto?, se cambia al tomate. Y así se va cambiando. Bueno, bueno, y lo otro, como bien dice aquí uno de nuestros panelistas, nuestro panelista incógnito, el limón. Bueno, una recomendación básica, fundamental, si usted tiene un terrenito, una casa, por muy pequeño que sea, ármese una huerta, una huerta chiquitita. Fíjese que nosotros llevábamos prácticamente 3 años gozando del limón, del limón de una manera impresionante, cuando estaba a niveles de 1.500 pesos el kilo. En mi casa yo lo que hacía era estirar la manito y sacar el limón del árbol. Entonces, empezar a vivir economías de guerra significa eso, no significa que usted simplemente deje de comer, sino que se vaya cambiando a aquellos alimentos, en este caso en particular los alimentos que son más baratos. Fíjese lo que pasa con la comida china. La comida china tiene mucho que ver con esto, con lo que estoy diciendo. Nosotros vamos y comemos, ¿cierto?, estas raíces de la comida china, que en el fondo es el tallo de la cebollita que nosotros no nos comíamos. Sin embargo, los chinos sí se la comen. Y todas las cosas que nosotros nos servimos en la comida china, principalmente el arroz chaufán y el famoso tallarín. Es comida de reciclaje, nació en el reciclaje. Son comidas de reciclaje. O sea, ellos se encontraron en un momento dado en la vida donde no tenían mucho que comer y efectivamente empezaron a ocupar las raíces de la cebolla. ¿Qué hacíamos nosotros con la cebolla? Cortamos y listo, para afuera, fuera, ¿cierto? a la nos basura. servimos. Pero hoy día se está consumiendo el tallito de la cebolla, el apio,
tantas cosas que nosotros botamos y no reciclamos y que son de mucha utilidad. Fíjese, yo no soy un experto nutricionista, pero lo que he podido observar, lo que he podido ver, es que cuando uno, por ejemplo, toma la verdura para comer, para servírsela cocida, sobre todo esa verdura que necesita cocción, no es necesario hervirla, sino que es solamente darle el primer vapor, ¿cierto? El primer hervor, y todo ese caldito que queda aquí en la olla es mucho más nutritivo que tomar un caldo, por ejemplo, de hueso u otro elemento que es más caro. Entonces, por ahí va un poco las recomendaciones de la economía de guerra. Yo diría que lo que viene no es muy auspicioso, entonces lo que hay que hacer también es aprovechar los medios que tenemos a nuestro alrededor. Hoy día usted va al mall a comprar. En la década de los 80, créame, joven que está escuchando, no existían mall. No, pues. Estaban los caracoles, ¿no? No, sí, la verdad es que mis hijos me dicen, papá, ¿en serio que no había? No, no había. Tampoco había un supermercado cerca de la casa, había que ir lejos, ¿cierto? Tomar Era un toda una vehículo. aventura ir al Era una supermercado. aventura el supermercado. El otro día le decía a un estudiante que vive en Puente Alto, le decía, para llegar a Puente Alto había que salir al centro y tomar el tren. Así es. Para llegar a Puente Alto uno iba a una provincia, que hasta el día de hoy se llama la provincia de la Cordillera, ¿cierto? Entonces, ahí hay que ser un poquito inteligente, y si hoy día ir a comprarse una prenda de vestir de marca le sale carísimo, váyase a la ropa americana. Claro. Váyase a la ropa americana, que hoy día llegan elementos, ropas muy baratas, de muy buena calidad, y pregúnteme a mí nomás. A ver, Marco Porque Antonio, ahí uno pero- escarba un poquitito y encuentra cosas muy Gangas, baratas. sí. Fíjese, Kenia, Ya. solo un dato no menor. Comprarse un par de zapatos en la década de los 80, y vamos a tocar este tema con mucho más profundidad a propósito del individualismo la próxima semana, pero comprarse un par de zapatos en la década de los 80 significaba prácticamente un desangre en Era un el evento. jefe de hogar de la familia. Era un evento. O sea, existía el concepto, si usted me está escuchando y vivió eso, el concepto de los zapatitos calientes, que muy poca gente se acuerda de eso, pero era el hermano mayor, ¿cierto? Volviendo del colegio, juntándose con el hermano que iba al colegio, que venía patita pelada, y entregándole el par de zapatos para que llegara al Sí, colegio con así zapatos. es. Pero hoy día uno va a la feria, uno va a un outlet y encuentra un par de zapatos por 1.000 pesos, hasta por 100 pesos yo he visto por ahí un par de zapatos que no son de la última moda, pero le sirven para los efectos que sirve Mira, el zapato, que es para vestir. Permíteme intervenir aquí un poquito contigo porque está muy bien lo de la economía de guerra, lo del ahorro, ¿verdad? Yo creo que súper bien, pero también yo creo que el tema pasa porque nos volvamos un poquito más productivos, porque obviamente lo que tenemos va a ir rindiéndonos menos, y aunque hagamos estos ajustes, como estás diciendo, le quiero llamar ajustes, igual yo siento que podríamos entrar en carencia si no nos volvemos productivos, si no aprendemos a sacarle productividad a lo que sabemos hacer o lo que tenemos. Nuevamente tú tocas un punto que es fundamental en el ámbito de la economía. Fíjense los países que hoy día son netamente productivos o que han logrado pasar de la barrera de la empleabilidad a la barrera del emprendimiento, es justamente porque han pasado momentos difíciles. Entonces nosotros los seres humanos, al igual que todas las especies, ¿cierto?, que habitan la Tierra, tenemos este instinto de supervivencia. Claro. Entonces, yo lo que les insto, y esto se lo digo a mis estudiantes cada vez que tengo oportunidad, hago hoy día en una de las universidades donde me toca hacer clase, hago lo que se llama un taller de emprendimiento. Y les explico a mis estudiantes que ustedes tienen que ser el mejor empleado del mundo donde está hoy día trabajando, pero no para enriquecer a su empleador solamente, sino que también para aprovechar ese dinero que está ganando para generar su propio emprendimiento. Ajá. Entonces, otro elemento fundamental hoy día para consumir inteligentemente es el autoconsumo y también empezar a autogenerar su propio consumo y el emprendimiento. O sea, desde aquí, desde estas crisis donde nacen los emprendimientos bien inteligentes. Fíjese, yo acabo de ver en la prensa hace 2 días atrás que hay un par de chilenos que crearon una compañía que mandaron a hacer la parte de la carcasa y la parte del circuito interno de un celular, y crearon un celular Made in Chile. ¿En Y se serio? está vendiendo en compañías de origen mundial, pero que están operando en Chile. No los voy a mencionar, pero compañías importantes. Usted sabrá cuáles son aquellas que se están vendiendo aquí en Chile. Y son celulares de alta calidad, que le eliminaron algunos elementos básicos que traían otros celulares y que consumían mucha memoria para no hacerlos tan caros. Hoy día uno va a comprar un celular de alta gama y no bajan de los 500, 600 mil pesos. O poco Este más. celular, siendo de alta gama,
se eliminaron algunas aplicaciones y nos superan los 99.000 pesos. Fíjese, Mira eso. ahí tiene un tiempo de crisis, ¿cierto?, la oportunidad de poder emprender algo. Y eso sucede habitualmente, cuando pasamos por crisis, cuando pasamos por problemas económicos, aprendemos mucho. Ya lo decía, ¿cierto?, el fiscal saliente, Sabac Chaguán, cuando decidió algunas cosas, no las voy a mencionar cuáles son, pero decidió algunas cosas y dijo, bueno, de eso aprendí, de ese error, y hoy día estoy tomando decisiones, mejores decisiones. Entonces, en ese sentido yo te diría que la economía de guerra pasa también por eso, cambiarse a productos que son más baratos. Fíjese, algo que lo quiero decir como experiencia propia, nos pasa una situación bien particular, mis hijos se ríen, pero sale una marca nueva, barata, buena, de buena calidad, y nosotros como familia normalmente empezamos a consumirla. Así Y pasa más o menos como 2 meses y se empieza a popularizar, Y se pone cara. empieza a poner cara, y nosotros simplemente nos cambiamos A otra. y vamos a buscar otra que esté en crecimiento y en etapa de introducción para que sea más barata. Entonces, uno tiene que ser astuto en eso. Lo otro, y finalmente, como un punto final, para poder sacarle buen provecho y para dejar el tema que vamos a tocar la próxima semana, sacarle buen provecho a estos momentos difíciles de economía de guerra. Si usted está con mora, si está con deuda, si está con problemas financieros, lo decíamos la semana pasada, no siga haciendo más de lo mismo, por favor. Eso es verdad. Y vaya, a diferencia de la avestruz, ¿cierto?, en lugar de poner la cabeza bajo la tierra, vaya a la institución financiera, acérquese, solucione su problema, que va a tener algún tipo de solución. ¿Ya? No haga como la gente que se escapa, ¿cierto?, y quiere que pase el tiempo para que su deuda prescriba. Eso es lo peor que puede hacer. Por último, en este estudio, y lo vamos a dejar así solamente rebotando, ¿cierto?, para que usted se entusiasme la próxima semana, en este estudio donde se habla del individualismo, se habla de este individualismo no tan solo por las redes sociales que nos hacen más individuales, sino que también por la democracia. Mira, Fíjense a ver. que tanto la democracia como la tecnología ha hecho que tengamos más opinión y ha hecho que hoy día los niños, por ejemplo, sepan de los derechos del niño, sepan que tienen opinión y que pueden Pero no hablar. saben obedecer. Y que fíjate bien, lo que tú acabas de decir, saben que pueden hablar delante de los adultos que antes no lo hacían. Y yo no estoy diciendo que no lo hagan, lo que estoy diciendo es que hablen con base. Y ese es un problema serio. Por ahí hay una radio que dice que si usted no está informado no puede tener No opinión. puede tener opinión. Entonces, en ese sentido, yo lo que llamo siempre a la gente a informarse para poder tener opinión. Gracias, Excelente, ¿ah? Muchas gracias. Así es. ¿Y dónde nos juntamos más rato? Buenísimo, Para no estar tan solo. Marco Antonio Orellana. Buenísimo nuestro economista Marco Antonio Orellana, la verdad es que, pero para tener, ¿qué opinión puede tener un niñito de 10 años? Hay que dejarlo que madure, ayudarlo. también. Eso es. Hay que enseñarlo, ¿no? La ausencia de los padres hoy día. Claro, claro. Bueno, por eso Marco, la gracias. tecnología y todos los avances han hecho que nos ausentemos un poquitito. Buenísimos A ver, tus consejos, despide. muy apropiados, Despida. maravillosos. Despida, Vamos no a sea hacer- individualista, despida a Marco. Pues. Eso estoy No, haciendo. pero, Ah, ya. permiso. Eso estoy haciendo. Estoy destacando sus virtudes. Y usted aprende a escuchar también por señorita Kenia. Bueno, entonces, como decía, A propósito de Ya individualismo. acabo de aprender, acabo de aprender, ¿no? Aprende a Aprendí. escuchar también. Entonces, oiga, lo que me decir, hicieron 2 orejas para que escuchen más y una sola boca para que hablen menos. Bueno, gracias por todo. Buenísimos los consejos. Yo creo que la gente lo agradece ahí en Arica, en Puerto Montt, en todos los lugares donde llegamos. Vamos a hacer una pausa y ya vamos a recordar el pasado. Vamos a ir al pasado a ver si fue mejor que el presente. No, lo que pasó en radio, en televisión y todo lo demás. A la vuelta comercial aquí en TN Contigo, el matinal para toda la familia. 22 minutos faltan para las 11. Ya, te pongas No fue así, mi necesario, amor. de verdad. No Ah, era necesario. Ya, sí, es parte de la tele, ya.